Amigos y hermanos, una vez más nos reunimos en un nuevo culto virtual correspondiente a este domingo 28 de junio. Buenos días, hermanos, nos saludamos en el amor del Señor, le damos la bienvenida a este nuevo culto virtual. Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Samuelito, saluda a los hermanos. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga, un abrazote. Ahora le queremos compartir una palabra que es el salmo favorito de Samuel, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Conforta mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este salmo nos invita a no temer, a confiar en el Señor, a estar seguros en Él, que a pesar de lo que estemos viviendo, sea pandemia, sea cosas económicas, de salud, de trabajo, los invitamos a confiar en Dios y a descansar en Él. Ahora los invitamos a alabar a nuestro Señor con gozo y alegría. ¡Gozo y alegría! Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Que haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi poder.
ocasión nosotros decidimos cantar una adoración. No somos expertos en esto, así que ténganos paciencia, no va a sonar muy bonito, pero la preparamos con todo nuestro amor y esperamos que sea de bendición a sus vidas. Te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Qué hermoso es alabar a nuestro Señor. Ahora le pedimos que pongan mucha atención a los avisos de la iglesia, porque la iglesia sigue activa. A los avisos. Hola mis hermanos, bendiciones, buenos días, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes, celebrando este culto para la gloria de Dios. Doy gracias al Señor que nos permite estar conectados nuevamente con ustedes, y sé que todos vamos y estamos disfrutando de esta celebración para la gloria de Dios. Agradezco a la familia de Edgar, a Polet, a Samuelito, que nos están guiando en esta mañana para celebrar el nombre del Señor. También quiero agradecer el esfuerzo, el trabajo de todos los que colaboran
en la obra del Señor para que podamos estar junto a usted. Así que quiero a continuación dar unos pequeños avisos para informar de las actividades de la iglesia. Recordarles que seguimos con nuestra cadena de oración todos los días a las 22 horas, a las 10 de la noche. Estamos orando por nuestro país, por nuestra iglesia, por las familias. Estamos orando por nuestra ciudad. Estamos orando para que esta tierra sea sana para la gloria de Dios. Así que sigamos orando, sigamos intercediendo. Después vamos a estar escuchando testimonios más adelante de lo que Dios ha estado haciendo en vidas también por medio de la oración. Dios responde a la oración. El día lunes también tenemos una reunión muy importante con todos los maestros y maestras de discipulado a las 20 horas, el día lunes 29 de junio. Todos los niveles están citados a esa reunión de maestros de discipulado. El día martes tenemos reunión con el Ministerio de Alabanza a las 7:30 de la tarde. El día martes, así que participa en esa importante reunión del martes 30 de junio a las 7:30. El día miércoles continuamos con nuestros estudios bíblicos. Miércoles a las 7:30 de la tarde, nuestro estudio bíblico, todos cordialmente invitados, vía Facebook Live a las 7:30 de la tarde. El día jueves voy a estar comenzando el nivel 6 de discipulado y voy a estar avisando, confirmando el horario de esa primera clase del discipulado nivel 6. También animo a todos los niveles de discipulado a que los discípulos se coordinen y confirmen su participación en la reunión, en la clase virtual que estamos realizando. El día viernes también doy gracias a Dios porque ya se han retomado la reunión con los jóvenes, la red de jóvenes, y ellos tienen su reunión hoy día, el día viernes a las 20 horas, así que vía Skype para que también ustedes se involucren, los jóvenes de nuestra iglesia. Gracias también damos al Señor por el apoyo, el aporte generoso que cada uno de ustedes entrega a través de sus ofrendas, de sus diezmos, porque esta obra se sostiene solo con los diezmos y ofrendas. Así es que damos gracias al Señor y todo aporte cuenta, todo aporte es valioso, hermano, hermana. Que Dios bendiga el fruto de tu trabajo, la obra de tus manos, que el Señor te multiplique. Todo aporte que tú quieras entregar está la cuenta de la tesorería de la iglesia, usted la puede recibir también. Y finalmente tenemos el Ministerio de Misericordia, que hemos seguido trabajando, ayudando. Quiero agradecer la gestión de la hermana Angélica Mardones, que es la encargada. Si usted tiene un aporte que entregar para el Ministerio de Misericordia de la iglesia, lo puede hacer también a la cuenta Ruth de la hermana, que se le va a compartir a todos los hermanos. Estos son los avisos que tenemos para este tiempo. Dios les bendiga. Hay actividades muy hermosas que tenemos preparadas para más adelante. Así que agradecer al Señor porque nos permite estar nuevamente celebrando su precioso nombre. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, y sigamos disfrutando este hermoso tiempo como Iglesia Jesús Te Llama de Copiapó, y queremos estar celebrando el nombre hermoso de nuestro Dios. Gracias le damos al Señor y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos. Después de escuchar los avisos, les invitamos a escuchar una hermosa palabra que fue preparada con mucho amor por mi esposo. Vamos a orar para que Dios lo use. Los invito a que cierren sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por este hermoso día que nos das de vida, Señor Jesús. Te pido que prepare los corazones de todos los hermanos que van a escuchar esta palabra. Esperamos que sea de mucha bendición. Te pido que toque a mi esposo, que use su boca, Señor, para bendecir. Y te pido, Señor, que tú lo llenes de tu paz, tranquilidad, y que sea una palabra que bendiga. Gracias, Señor, por su vida, y también, Espíritu de Dios, tócalo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Señor, bendice a mi papá y la palabra. Señor, quiero que lo cuide, Señor Jesús. Señor, quiero que lo cuide, Señor Jesús.
Señor, por favor, quiero que lo puedes, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Le doy gracias a mi esposa, a mi hijo, por esa hermosa oración y por abrirme paso con este mensaje que traigo el día de hoy con mucho amor para ustedes y espero que sea de bendición para sus vidas. El mensaje de hoy yo lo he titulado Las zorras pequeñas, la verdadera pandemia. El mensaje que traigo hoy trata sobre aquellas pequeñas cosas que parecen ser insignificantes, pero que eventualmente causan mella en nuestra vida, que eventualmente nos generan daño y que eventualmente hacen que cese nuestro fruto como cristianos. Eso me hace pensar en un pasaje que leí recientemente sobre unos eventos que están ocurriendo en California que no se habían visto anteriormente, que tienen que ver con los árboles secuoya, que por si usted no sabe, los árboles secuoya son los organismos vivos más grandes del mundo. Son árboles que llegan a medir hasta 120 metros de alto y 8 metros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, estos árboles, estos gigantes, por así decirlo, se requeriría 40 personas agarradas de las manos para ponerse alrededor y abrazar uno de estos árboles. Estos árboles han vivido por muchos años. En promedio, la mayoría de estos árboles viven 1500 años. Y se creía hasta recientemente que estos árboles podían soportar sequías severas, incendios forestales, que estos árboles no perecerían con nada, sino que solamente llegando a una cierta edad morían y eso era todo. Pero recientemente, a partir del 2014, se ha estado dando un evento donde varios de estos árboles han estado repentinamente muriendo. Y a algunos de estos árboles les han hecho autopsias, han visto sus anillos internos para tratar de entender qué fue lo que les pasó. Y resulta que encontraron unos pequeños escarabajos que se llaman escarabajos de corteza, que típicamente no dañan estos árboles porque, como su nombre lo dice, solamente se mantienen en la corteza. Pero al hacer una combinación entre todas las sequías, todos los incendios forestales que han ocurrido y todas las cosas que han debilitado, a estos árboles, estos pequeños escarabajos han logrado entrar a las raíces de estos árboles. Y como estos árboles realmente lo que hace que no caigan a pesar de su tamaño es que por debajo de ellos tienen una red subterránea de raíces muy fuertes que están entrelazadas unas con otras y entre cada uno de los árboles se soportan unos al otro. El problema es de que han encontrado que estos escarabajos han empezado a poner sus huevecillos, han empezado a poner sus larvas en las raíces de estos árboles, haciendo que las raíces se sequen y eventualmente el árbol por su propio peso caiga. Así, hermanos, son estas zorras pequeñas de las cuales habla en la Biblia y de las cuales yo quiero hablarles el día de hoy. Quiero por favor que me acompañen al libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 10 al versículo 16. Y vamos a leer. Dice aquí: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Aquí es una tipificación de el Señor hablándole a la iglesia. Aquí el Señor nos está hablando: levantémonos y vengamos a Él. Dice en el versículo 11: porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Aquí lo que nos está diciendo es que tiempos difíciles, problemas, desafíos, están a punto de terminar, están a punto de cambiar y estamos a punto de entregar mucho fruto. Y continúa diciendo: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor.
levántate, una vez más, dice aquí, una vez más exhorta, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Continúa diciendo, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. Esto, a medida que yo lo leía, no podía dejar de pensar en este tiempo de pandemia donde estamos todos encerrados aquí en nuestras casas, donde estamos tal vez muchos de nosotros con temor, pero una vez más el Señor nos habla como iglesia y nos dice que nos levantemos y que nosotros que estamos en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, que mostremos nuestro rostro. Dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Habla aquí de que nosotros tenemos que clamar al Señor, de que nosotros tenemos que buscar al Señor. Dice, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Nosotros somos valiosos, hermano, para el Señor, pero tenemos que buscarlo, tenemos que clamarle. Y aquí en el versículo 15 donde dice, cazadnos las zorras pequeñas. Dice, esas zorras que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Pero entonces, hermano, ¿qué son estas zorras pequeñas? ¿O qué representan o qué tipifican? Para eso es primero necesario que entendamos algunas otras tipificaciones de las cuales habla aquí. Está hablando aquí del amado, está hablando, tipifica al Señor, tipifica a Dios, y también habla de una viña. Y si usted va por favor conmigo a Isaías 5, del versículo 1 al 7, pero me voy a enfocar en el 7, y yo le voy a pedir que los versículos bíblicos que yo le voy a entregar, no los voy a poder leer todos por el tiempo, pero que usted después en su casa, en la quietud de su tiempo, pueda revisarlos, pueda anotarlos y revisarlos, para que el Señor también le nutra y le hable palabra directamente a usted. Pero aquí directamente en el versículo 7 dice que ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Entonces, hermanos, la viña tipifica la iglesia, tipifica nuestra vida, nuestra relación con Dios. Entonces, estas zorras pequeñas son todas aquellas actitudes, son todos aquellos errores, a todos aquellos comportamientos que aparentemente pueden ser inofensivos, pero que a la larga terminan comiéndose el fruto de esta vid, que somos nosotros, y que terminamos sin entregar el fruto que Dios, nuestro amado, está esperando de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten en esa posición, pero todo esto de la pandemia, a mí en lo personal, el Señor me ha estado hablando muy directamente, porque honestamente me vi envuelto en cosas que ni siquiera yo mismo me di cuenta, y el Señor me ha estado mostrando que yo permití en mi vida personal que estas zorras pequeñas, que este tipo de actitudes inofensivas se comieran mi fruto, se comieran el fruto que el Señor estaba esperando de mí. Entonces, ¿qué son estas zorras pequeñas, hermano? Lo podemos poner simple y llanamente en honor al tiempo. Son, pongámoslo así, son aquellos demonios pequeños, son aquellas cosas que acechan nuestra alma y que terminan cortando con todo el fruto que nosotros estamos planificados para entregar. Quiero por favor que vaya conmigo por favor a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Dice aquí, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Yo hoy te quiero hablar de 3 tipos de zorras, porque estuve leyendo bastante y hay un montón, hay un sinfín de actitudes, de errores en los cuales podemos clasificar las zorras. Pero al final de cuentas yo entré en un resumen que todos estos tipos de zorras se pueden clasificar en 3
tipos. Está el primer tipo, que tiene que ver con toda aquella actitud, con todo aquel comportamiento del corazón. Está todo aquel que tiene que ver con la boca, con lo que nosotros hablamos. Y está todo toda aquella zorra que tiene que ver con la forma en cómo nosotros nos comportamos, con nuestro testimonio. Entonces, el primer tipo de zorra son todas aquellas que pueden contaminar el corazón. Y yo quiero que vaya por favor conmigo a Lucas 6:45, donde dice así, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, aquí vemos también un patrón donde este tipo de zorras pequeñas siempre van a partir así, como en el ejemplo que le daba de la secuoya. Estos escarabajos parten en la corteza, en la parte de arriba, y van bajando hasta que llegan a la raíz. Entonces, estas zorras pequeñas pueden ser estos pensamientos que parten en nuestra mente, parten en nuestro corazón, y que a medida de que nosotros permitimos que después se empiecen a declarar, empiece uno con la boca a declararlos, después se vuelven un comportamiento y se vuelven un hábito. Entonces, todos aquellos pensamientos que nosotros permitimos que en nuestra mente, por así decirlo, hagan un nido y nos empiecen a dictar la forma en cómo nosotros eventualmente nos vamos a comportar, son todas aquellas zorras pequeñas, son todas esas cosas que parten en la mente, parten en el corazón, que pueden ser como los celos, la envidia, todas esas cosas que aparentan ser inofensivas, insignificantes, pero que eventualmente llegan a dañar nuestro fruto. Luego está el segundo tipo, que como yo le decía es todo lo que tiene que ver con la boca. Entonces, toda palabra que sale de nuestra boca que no edifica a tu hermano, que no edifica a tu familia, que no edifica a tu iglesia, que no edifica a la viña, son todas aquellas zorras pequeñas que se comen ese fruto con el cual tú, en vez de estar destruyendo la vida de otras personas, tú deberías de estar edificando. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto envueltos en ese tipo de cosas y sin darnos cuenta proferimos una palabra que muchas veces no es nuestra intención hacerlo así, pero daña a otras personas, daña a las personas que están a nuestro alrededor? Esas son las zorras pequeñas que contaminan la boca. Y el tercer tipo, como yo te decía, que son las que contaminan el comportamiento, es toda aquella actitud negativa que después de que nosotros permitimos que nuestro pensamiento se anidara, que nosotros la empezamos a declarar y que nosotros permitimos que se vuelva un patrón en nuestra vida, nosotros empezamos a comportarnos así. Quiero por favor que vayas conmigo a Santiago 1, capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice aquí: sino que de cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Hermanos, aquí vemos una vez más lo maravilloso de la palabra de Dios, cómo tiene conexión de un libro en otro, de un versículo a otro. Porque aquí una vez más vemos este patrón de cómo estas zorras pequeñas, todos estos comportamientos, estas actitudes, parten en nuestra mente, que es nuestro corazón, parten en nuestra alma, empiezan a ser declaradas, empezamos nosotros a hablarlas, y después, como dice aquí, una vez que la concupiscencia
nos seduce, entonces esa concupiscencia concibe y da a luz el pecado. Y todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, estas zorras pequeñas que dañan nuestra vida espiritual, estas zorras tienen que ser cazadas, porque dice ahí una vez más en Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, en el versículo 15, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces aquí tenemos un clamor de tanto el amado, el novio, como la novia también, que viene siendo la iglesia, donde hay un clamor a que todos nosotros debemos de hacernos responsables y cazar estas zorras pequeñas, deshacernos de estas actitudes, de estos comportamientos. Y a medida de que yo estaba leyendo todo esto y que hacía una introspección en lo que yo he estado experimentando en esta pandemia, me preguntaba, bueno, ¿y cómo puedo yo o cómo puede un cristiano cazar estas zorras pequeñas? Entonces empecé a leer sobre cómo se cazan las zorras, porque típicamente en la mayoría de las partes del mundo donde existen estos animales vienen a ser una plaga, y son tantos y están en un número tan alto que hacen daño a las cosechas, hacen daño al ganado, a diferentes partes de la economía. Entonces por eso tienen que ser cazadas, y para que no sigan creciendo en número también, porque aparte de todo se multiplican muy rápidamente. Entonces típicamente esto es muy común en Inglaterra, en Escocia, en esos países donde ellos hacen la caza del zorro. Y ellos también tienen un patrón para cazar a los zorros. Y es un patrón bien interesante, porque lo que hacen es que primero, para empezar, son un grupo grande de personas. Nunca vas a ver a un cazador solo. Nunca vas a ver a alguien que esté cazando solo. Y vas a ver un grupo de personas que está cazando y que tienen muchas herramientas. Tienen todos sus perros a huesos. Típicamente cuando salen a un día de caza de zorra, son más de 20 perros a huesos los que traen para poder rastrear a estas zorras. Y también tienen la ayuda de herramientas como el caballo. De hecho, la caza de zorra fue lo que dio pie a la mayoría de los deportes ecuestres con los cuales contamos hoy en la actualidad. Entonces hay un patrón, y yo te quiero hablar de este patrón también. Ya te hablé de los 3 tipos de las zorras, ahora te quiero hablar del patrón que se usa para cazar estas zorras. Y también, curiosamente, tiene 3 pasos. El primero es rastrear a estas zorras. Y para rastrearlas, bueno, utilizan a los perros a huesos y utilizan todas las herramientas que tienen. Pero también ellos usan un sistema donde acorralan a las zorras. Las persiguen por mucho rato, a medida de que los perros las van rastreando, y tratan de llevarlas a lugares escarpados, a lugares donde no hay mucho campo para que las zorras puedan seguir huyendo, y ahí las acorralan. Y una vez más, yo sé que esto no va a sonar muy bonito para los animalistas, para todos aquellos que defienden a los animales, pero una vez que llegan al lugar donde las acorralan, las matan, les disparan y las matan. Entonces yo quiero hablarte de esta forma como nosotros podemos equiparar esa cacería de zorras a nuestra vida espiritual, para que nosotros podamos evitar que estas viñas, que son nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, estas zorras no traigan destrucción y no se lleven el fruto que tenemos que llevar. Entonces, hermanos, ¿cómo cazar estas zorras pequeñas? Quiero por favor que me acompañen al libro de Jueces, capítulo 15, versículo 4 y 5. Dice ahí: y fue Sansón y cazó 300 zorras,
Y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Hermanos, una vez más, la palabra de Dios aquí nos habla y nos da similitudes y nos da tips para entender cómo nosotros podemos llevar nuestra vida en el día al día. Si bien esta historia de Sansón no es la mejor como para hablar de cazar y de eliminar las cosas que nos hacen daño, porque él estaba aquí tratando de vengarse injustamente de los filisteos, pero habla aquí de cómo él cazó, y curiosamente habla que cazó 300 zorras, habla de un número, habla del número 300. El número 300, hermano, también equivale a la letra número 21 del alfabeto hebreo, que es la letra Shin. Esta letra tiene varios significados. Uno de los significados es cambio, es revelación divina, es fuego purificador. Y yo me quiero detener en la revelación o en la intervención divina, porque realmente nosotros podemos seguir cualquier fórmula, podemos seguir cualquier método, como yo te hablaba anteriormente, que hacen los ingleses para cazar las zorras, pero realmente lo que el Señor está tratando de darnos a entender aquí con este pasaje, porque ¿quién caza 300 zorras por sí solo? El pasaje no está hablando de que Sansón lo hizo solo, pero aún así, si nosotros juntáramos un montón de personas, creo que sería muy difícil que cazáramos un total de 300 zorras todos nosotros. Entonces, lo que está hablando aquí la palabra de Dios es que está hablando de una intervención divina. Cuando la palabra de Dios en diferentes ejemplos utiliza el número 300, está hablando de esta intervención divina. Si te recuerdas, Gedeón, cuando iba a la guerra contra los madianitas, de un ejército bien grande, el Señor se lo redujo solamente a 300 soldados. Y con 300 soldados lograron ganarle a más de 30,000 soldados de los madianitas. Entonces, cada vez que el Señor habla del número 300, curiosamente habla de una intervención, de una liberación divina. Entonces, realmente este cazar o eliminar estas zorras pequeñas no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la intervención de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a clamar. Así como dice en el libro de Cantar de los Cantares, nuestra voz se tiene que hacer oír. El Señor quiere escuchar nuestra voz, porque dice ahí que nuestra voz es dulce a sus oídos, es dulce para Él. Y nosotros tenemos que empezar día a día a clamar y decirle al Señor: muéstrame las cosas que ni siquiera yo mismo entiendo o sé, que están causando mella en mi relación contigo, o que me están comiendo el fruto que yo debería de estar llevando como cristiano, como padre, como miembro de mi familia. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y lastimamos y quemamos el fruto que nosotros deberíamos de llevar. Entonces, ¿cómo cazamos estas zorras? Entendiendo que todo esto tiene que ser con la intervención divina, con la liberación del Espíritu de Dios. De acuerdo a los 3 pasos que yo te di, el primero, que es olfatear a las zorras, como yo te decía, los ingleses se hacen de muchos perros a huesos, y lo que estos perros hacen es que estos perros logran rastrear la marca de la zorra, no importa hasta dónde esta zorra vaya, si la logran oler desde el principio. Entonces, por muy burda que sea esta comparación que yo voy a hacer, nosotros tenemos que apoyarnos en el Espíritu de Dios y permitir que el Espíritu de Dios sea nuestro sabueso, sea el que olfatee todas esas zorras pequeñas que nos están dañando y que las empiece a sacar. A mí, hermano, me ha estado pasando que en medio de esta pandemia yo empecé a tener mucho temor, empecé a preocuparme por las cosas que pueden venir, por el futuro mío, por el futuro de mi familia. Tanta cosa que escucha uno en las noticias, tantas cosas que nos han dicho que van a ocurrir, y yo me empecé a preocupar. Entonces el Señor me empezó a hablar
empezó a decirme que yo tenía que volverme a Él, y me empezó a mostrar cosas que parecían insignificantes pero que me estaban apartando de Él. Y me ha estado hablando directamente en sueños, me ha estado hablando directamente a través de su palabra, y ha estado trayendo un renuevo a mi vida, de tal forma de que las cosas que yo había comenzado a perder, el Señor las está trayendo de vuelta a mi vida. Entonces nosotros tenemos que hacer que el Espíritu de Dios sea el que nos indique las zorras que están dañando nuestra viña. Vaya por favor conmigo al libro de Juan, capítulo 16, versículo 8. Ahí dice, y cuando Él venga, está hablando aquí del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros tenemos que permitirnos ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios y permitir que cuando Él empiece a traer cosas tan simples, hermano, como por ejemplo, a mí me empezó a mostrar que música que yo estaba escuchando, que aparentemente no era dañina porque es música cultural, música mexicana que a mí me gusta mucho, el Señor me empezó a decir, mira, escucha esa letra, las cosas que están diciendo no te vivifican, no te edifican. Y cosas tan simples como algo así que para algunas personas puede sonar como fanatismo o puede sonar como exageración, realmente esas son las zorras pequeñas que nosotros tenemos que eliminar. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que las rastree y que nos indique, y nosotros permitirle que nos convenza de ese pecado que está en nuestras vidas. El segundo paso es que una vez que ya las rastreamos, tenemos que acorralarlas. Entonces, ve por favor conmigo al libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 23 al 25. Dice aquí, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces aquí está hablando de la necesidad que nosotros tenemos como cristianos de depender de otros. No permitamos que por creer que todo está bien o por proyectar hacia afuera, al mundo, a nuestra iglesia inclusive, que nosotros estamos bien y que no tenemos problemas, no permitamos que esas cosas nos impidan apoyarnos en nuestros hermanos para que ellos nos ayuden. Si nosotros tenemos necesidad de algo, tenemos que hablar, tenemos que decírselo al Señor, y la forma de acorralar estas zorras es tal vez confesando eso a alguien más, a algún hermano, a nuestro pastor en quien tengamos confianza, y decirle, mira, yo en este momento estoy viviendo estos desafíos, estoy teniendo desafíos con el enojo, estoy teniendo desafíos con la falta de paciencia. Y también al hacer esto, lo que eso hace, aparte de liberarnos, es que estas personas, estos hermanos, también nos pueden apoyar en oración, nos pueden apoyar en intercesión. Y nosotros tenemos que apoyarnos, y como dice la palabra aquí, no dejar de congregarnos. Y esto que está ocurriendo, hermanos, yo no quiero entrar en mucho detalle en eso, pero yo personalmente creo que todo esto de la pandemia es un atentado contra la iglesia, contra el cristianismo, porque al no poder congregarnos, y lo cual no es lógico, por ejemplo, que en países como en Estados Unidos se estén extendiendo restricciones por el tema del COVID a iglesias de un máximo de 10 personas, un máximo de 25 personas a mega iglesias, cuando a protestas, a gente que está protestando y que están destruyendo las ciudades y que están haciendo delitos abiertamente, les permitan un mínimo de 150 personas de poderse juntar, y ahí no hay problema por la pandemia. Y está bien, nosotros estamos utilizando estos métodos como la tecnología, estamos utilizando las redes sociales ahora, pero eso no reemplaza a esa comunión que nosotros tenemos que tener con nuestro Dios
y con nuestros hermanos en Cristo. Entonces, hermano, no permitas que el enemigo nos engañe y no permitas que el mundo nos engañe para hacernos creer que está bien que nosotros estemos guardados en nuestras casas. Está bien porque nos tenemos que resguardar y tenemos que resguardar nuestra salud, pero no dejemos de congregarnos y en la medida de lo que sea posible utilicemos estos métodos para nosotros poder estar en contacto con todos aquellos hermanos que tenemos en Cristo. Y el tercer punto, y con esto quiero cerrar, es que una vez que nosotros hemos rastreado, una vez que nosotros hemos acorralado a través de confesar, de apoyarnos en otros hermanos a estas zorras pequeñas, tenemos que eliminarlas. No podemos mantenerlas ahí. Y no podemos, peor aún, después de haberlas identificado, volver a tomarlas y peor aún, alimentarlas. Sabes que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos estado alimentando por años estas zorras pequeñas y hemos permitido que de zorras pequeñas pasen a ser zorras grandes que hagan aún mayor estrago. Y si vas conmigo, por favor, al libro de Gálatas, en el capítulo 5 es todo una disertación de cómo nosotros podemos vivir nuestra vida en el Espíritu y cómo debemos de evitar vivir nuestra vida en la carne. Y en el versículo 16 dice, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino viviendo por el Espíritu, manteniéndonos en libertad. Nosotros tenemos que mantenernos en libertad, hermano. Y continúa hablando de muchas cosas, pero en el versículo 24 nos dice específicamente la forma de cómo matar estas zorras, una vez que las hemos identificado. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y muchas veces eso es lo que pasa, que nosotros permitimos, así como yo me permitía escuchar música mexicana que no me estaba edificando, que aparentemente no me hacía ningún daño, estaba anteponiendo mi deseo sobre el deseo de Dios, sobre las cosas que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Entonces, hermanos, estamos en medio de una pandemia. Yo quiero creer la palabra que Dios nos habla en Cantar de los Cantares, donde nos dice que este invierno se va a acabar, que va a venir la primavera y que vamos a llevar mucho fruto. Pero tenemos que alistarnos, tenemos que estar preparados y tenemos que darnos este tiempo de cazar todas estas zorras pequeñas para que cuando llegue ese momento nosotros podamos realmente entregar ese fruto que nosotros debemos de entregar. Y que no permitamos que el enemigo nos engañe y que no permitamos que así como esos árboles secuoya que yo te hablaba al principio fueron destruidos o fueron derribados por escarabajos y larvas diminutas que se depositaron en sus raíces, así nosotros no debemos de permitir que estas zorras pequeñas, que estas actitudes, que estos deseos, que estos pensamientos insignificantes, inofensivos aparentemente, nos dañen y nos derriben. Entonces, yo quiero instarlos, yo quiero exhortarlos para que busquen al Señor, para que permitan que el Espíritu Santo traiga esa liberación que Él quiere traer de todas estas cosas que nos están impidiendo traer fruto. Así que este es el mensaje que yo traía hoy y yo quiero hacer una oración corta con ustedes. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y si tú piensas en las cosas que hemos estado hablando aquí y tú dentro de ti piensas que hay cosas que aún en tu vida no han ocurrido, porque tal vez tú no conoces al Señor Jesús como tu único Salvador, yo te quiero ayudar a hacer una oración en este día para que invites al Señor Jesús a que venga a habitar en tu corazón y venga a ser el Señor de tu viña. Y para todos aquellos en la iglesia que ya conocemos al Señor, pero que tal vez por los trajines del mundo, por los trajines de la vida, permitimos que todas estas cosas pequeñas nos apartaran del amor de Dios, nunca es tarde para que nosotros volvamos a Él. Entonces, inclinemos nuestras cabezas y vamos a orar. Señor Jesús, en este momento yo te pido
que esta palabra que tú has hablado a través de mí toque y haga mella en los corazones de las personas que lo han escuchado, Señor. Yo te pido que a tu iglesia, Señor, tú le traigas un renuevo, traigas un avivamiento de tal forma de que nosotros entendamos y que tú nos muestres todas esas actitudes dañinas que hemos estado manteniendo por tantos años en nuestra vida y que es tiempo que salgan de nuestra vida. Es tiempo que salgan de nuestra vida para que podamos llevar el fruto al cual tú nos has llamado a traer. Señor, Espíritu Santo, convéncenos de ese pecado que hemos estado entreteniendo en nuestra vida y ayúdanos, Cristo Jesús, a poder deshacernos de estas zorras pequeñas. Yo te pido que como iglesia tú nos abras los ojos para ver las cosas que están ocurriendo en este momento, en estos tiempos, y que como dice tu palabra, para este momento que tú nos hayas preparado para nosotros ser instrumentos de tu paz, para ser instrumentos que podamos llevar tu evangelio a todos los rincones de la tierra, Señor. Y que cuando esta pandemia termine, cuando este invierno termine, que nosotros estemos preparados y limpios de toda zorra pequeña para que nosotros podamos ser útiles para ti, Señor. Y para toda aquella persona que en este momento quiera aceptar al Señor Jesús en su corazón, repite estas palabras conmigo creyéndolas firmemente en tu corazón. Señor Jesús, yo te invito en este momento a que tú vengas a habitar en mi corazón, en mi vida. Te reconozco como mi único Señor y como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que de este punto en adelante tú direcciones mi vida para que tu Espíritu Santo me muestre la forma en cómo avanzar, en cómo vivir. Yo te acepto como mi único Dios y como mi Salvador y declaro que en este momento yo caminaré contigo y yo me he convertido en un hijo tuyo, aceptando ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, con el cual con tu sangre derramada tú me limpiaste y perdonaste todos mis pecados. Te doy honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Queremos agradecer con un gran abrazo a todos los que participaron y hicieron posible este culto familiar, a nuestros pastores que nos dieron la confianza, mi bella esposa Polet, a Samuelito, mi hijo, la familia del Lar Caleb, que nos ayudó con la alabanza, y también a nuestro líder de la alabanza, Rodrigo Toro, que hizo posible todo la parte técnica de este video. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Hermosa palabra. Le damos las gracias por haberse conectado y esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de Jesús Te Llama Copiapó y darle like para que tengan actualizaciones de los próximos videos. Bye bye.